Hola, bienvenidos a este curso online de español que se titula Español de negocios. Me llamo Rajiv Saxena y soy catedrático en el Centro de Estudios Hispánicos, Portugueses, Italianos y Latinoamericanos en la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Hello, welcome to this online business Spanish course which we call Business Spanish. In this module, which is the module number 32, we are going to be dealing with a very important aspect which is India and Mexico. I'm Rajiv Saxena and I will be taking you through this module, and I'm a professor in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in the Jawaharlal Nehru University in New Delhi. We are going to be dealing with a very important relationship between India and Mexico. We're going to be dealing with the objectives of this paper. Then we will talk about the bilateral relationship that exists between India and Mexico. Then we will talk about the Mexican Spanish, which are the nuances of it, which are in which way it is different. And then we will deal with a very interesting section which we have put in, which is the relevant news article, which you can use for the interpretation and translation practice. And then we would like to conclude with this, what we have learned in this module. So let us start with that module, which we called India and Mexico. This module will try to give us an insight of the ongoing and the past economic activities amongst these countries. This is objective number 1. The objective number 2 is to explore the cultural and economic aspects of India and Mexico. We will also get to know the specific set of vocabulary which is used in Mexico as far as business Spanish is concerned. This is the third objective. The fourth and the most important objective is also to use the news article and use it for practicing our translation as well as our interpretation. So now that with these objectives in mind, let us start with the introduction, which is, where is Mexico? Mexico, which is officially called the United Mexican State, is a federal republic located in North America. This country is bordered to the north by the United States, to the south and west by the Pacific Ocean, and the southeast by Guatemala, Belize, and the Caribbean Sea, and to the east by the Gulf of Mexico. Mexico is the 5th largest country in the whole of America by total area and the 13th largest independent nation in the world. It is interesting to know that the most populous Spanish-speaking country in the world and the second most populous country in Latin America. Mexico is a federation consisting of 31 states. Pre-Columbian Mexico had a presence of many advanced Mesoamerican civilizations such as the Olmec, Toltec, Teotihuacan, Zapotec, Maya, and Aztec before its contact with the Europeans. In 1521, it was conquered and colonized by the Spanish Empire, some of which was administrated as the Viceroyalty of New Spain. 3 centuries later, this territory became Mexico after it got its recognition in 1821 after the Mexican War of Independence. The history of Mexico is famous for its Mexican Revolution of 1910, which ended with the promulgation of the 1917 Constitution. Now that we've seen which is the geographical location and a little bit of the historical reference of Mexico, let us deal with the bilateral relationships that India and Mexico have enjoyed over the last few decades. The bilateral relationship between these two countries boasts of warmth, friendship, and a parallel way of expressing of views and an enormous range of issues, even though there are differences about the permanent memberships of the UNSC, environment, and non-proliferation. Mexico and India have worked together closely as members of the UN, G77, G15, and G6 nuclear disarmament, where both of these countries actively supported the interests of developing countries such as the Uruguay round of trade negotiations, etc. Till the mid-80s, the two countries exchanged as many as 8 bilateral visits at the level of head of state and of government. Bilateral meetings regained their pace, particularly with the exchange of high-level visits in the last few years. Former President Felipe Calderón in September 2007 and President Pratibha Patil in April 2008. Former Prime Minister Manmohan Singh attended the last G20 summit in Los Cabos in Mexico on 18th and the 19th of June 2012. India's Ministers of Petroleum and Natural Gas, Agriculture, the Speaker, Housing and Urban Poverty Alleviation, and MOS, Commerce and Industry, visited Mexico over the last few years. There have been no contact at the level of either EAM or PM ever since the return of the PRI party in December 2012.
India's president extended an invitation to President Peña Nieto to visit India. Mexico also extended an invitation to the PM to visit Mexico in 2014. The Mexican side was keen on both visits in the period of 2014 and 2015. After we've done this part, let us move on to the next section, which we find very interesting, which is the Mexican Spanish, and see how different is the Mexican Spanish from the Castilian Spanish, and which are the words which are very typically used in Mexico only. ¿Qué onda? Used to greet and ask the usual question, what's up? ¿Qué onda? Guero, guera, it refers to a blonde person in Mexico. Me vale, it's like I don't care or who gives a damn. No mames, used in a vulgar sense when the name mames relates to mierda. No mames. ¿Me puedes hacer una balona? When someone asks for a favor, they use this expression. ¿Me puedes hacer una balona? Fuchi, gross. Órale, used to express the sense of joy, like, oh great, órale. A la chingada, it translates as wow, damn in colloquial sense, but more vulgar use of the same is vete a la chingada, which means go to hell. Güey used to refer to as a person, a friend, as an insult to, like, que gay eres. You're such an idiot. A poco, it expresses surprise. Pedo, it could be translated as borracho or enebrio, drunk. La peda, it means hangover in Spanish. Que chido, how cool, great. Mande, it usually expresses the command where one asks politely the thing to be done or just to continue the conversation. Mande, una cheve, una chela, it's a kind of a beer. La chamba, work. La alberca, the swimming pool. Gringos, this term was originally used in Mexico to refer to Americans. However, it is now commonly used to refer to all non-Spanish speaking speakers. It is generally more applied to English speakers. La piñata, it is a traditional custom to make a decorative figure at a birthday party and festivities, which is called the piñata. Let us move on to the next relevant section, which we find very interesting, which is called the relevant news articles. The title of this article that we've chosen for you people specially is México e India lanzan convocatoria conjunta de movilidad de 2015. I repeat, the title of this text is México e India lanzan convocatoria conjunta de movilidad de 2015. El gobierno de México y la India lanzaron la convocatoria conjunta de movilidad 2015 para promover los intercambios de buenas prácticas de cooperación internacional en materia de investigación científica, tecnológica e innovación. Otra vez, el gobierno de México y la India lanzaron la convocatoria conjunta de movilidad 2015 para promover los intercambios de buenas prácticas de cooperación internacional en materia de investigación científica, tecnológica e innovación. Tras el convenio entre ambos países sobre cooperación en la ciencia y la tecnología, firmado en 1975, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República de la India se unen de nuevo para fortalecer las relaciones. Otra vez, tras el convenio entre ambos países sobre cooperación en la ciencia y la tecnología, firmado en 1975, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República de la India se unen de nuevo para fortalecer las relaciones. La invitación está abierta a instituciones públicas y privadas, centros de investigación, instituciones de educación superior, organismos gubernamentales, asociaciones empresariales e empresas, detalla un comunicado de CONACYT. Otra vez, la invitación está abierta a instituciones públicas y privadas, centros de investigación, instituciones de educación superior, organismos gubernamentales, asociaciones empresariales y empresas, detalla un comunicado de CONACYT. Los interesados deberán tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENICET,
El propósito de la convocatoria es establecer redes de expertos y grupos de investigación mexicanos y de la India en los sectores prioritarios reconocidos por ambas partes. Otra vez, los interesados deberán tener inscripción vigente en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, RENICENT. El propósito de la convocatoria es establecer redes de expertos y grupos de investigación mexicanos y de la India en los sectores prioritarios reconocidos por ambas partes. El proyecto busca promover intercambios de buenas prácticas de cooperación internacional en materia de investigación científica, tecnológica e innovación, mediante el apoyo de estancias cortas en el marco de proyectos de investigación. Otra vez, el proyecto busca promover intercambios de buenas prácticas de cooperación internacional en materia de investigación científica, tecnológica e innovación, mediante el apoyo de estancias cortas en el marco de proyectos de investigación. Los interesados podrán presentar solicitudes de apoyo para estas estancias en las áreas de agua, biotecnología y salud, sismología y energía social. Los apoyos financieros se otorgarán a esfuerzos binacionales estructurados a través de grupos de trabajo conformados por un líder mexicano y un líder de la India. Otra vez, los interesados podrán presentar solicitudes de apoyo para estas estancias en las áreas de agua, biotecnología y salud, sismología y energía solar. Los apoyos financieros se otorgarán a esfuerzos binacionales estructurados a través de grupos de trabajo conformados por un líder mexicano y un líder de la India. Las propuestas de la India deberán presentarse por el líder del grupo de este país de acuerdo con los términos de la convocatoria publicada por el DST del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República de la India. Otra vez, las propuestas de la India deberán presentarse por el líder del grupo de este país de acuerdo con los términos de la convocatoria publicada por el DST del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República de la India. Y en México deberán ser presentadas por el líder del grupo mexicano, quien suscribirá los compromisos en representación del grupo. Además, deben elaborarse en español y en el tiempo establecido en la convocatoria. Otra vez, y en México deberán ser presentadas ante el CONYAC por el líder del grupo mexicano, quien suscribirá los compromisos. En representación del grupo, además, deben elaborarse en español y en el tiempo establecido en la convocatoria. Which are the new words that we've learned in this passage? Let's have a quick look at them. Lanzar, to throw. Unirse, to unite. Establecerse, to establish. El apoyo, support. Biotecnología, biotechnology. Sismología, seismology. Otorgar, award. Elaborar, to elaborate. These are just a sample of the words. There are several of the words which you might not know and you would not know, but please go to online dictionaries and check out these words and use them for your day-to-day practice and in your day-to-day usage to better your business Spanish. Let us have a look at the context that the phrases have been used in the text. So, las propuestas de la India deberán presentarse por el líder del grupo de este país de acuerdo con los términos. The Indian proposals must be presented by the leader of the group of that country in accordance with the terms. Let us move on to another text which is very interesting, which we have picked up especially for you people today. The text is titled México e India con la más similitud que competencia. Dinesh Kumar Jain es el embajador de India en México desde febrero de 2009. Su visión de la relación económica bilateral es optimista, pero crítica. El comercio y la inversión han crecido mucho en los últimos años, pero estamos muy lejos de haber desarrollado nuestro potencial. Repito, México e India con más similitud que competencia. Dinesh Kumar Jain es el embajador de la India en México desde febrero de 2009. Su visión de la relación económica bilateral es optimista, pero crítica.
El comercio y la inversión han crecido mucho en los últimos años, pero estamos muy lejos de haber desarrollado nuestro potencial. Hay más complementariedad que competencia. Somos aliados naturales. El mayor obstáculo es el desconocimiento mutuo. Hay 35 empresas indias con inversiones en México. Su presencia es creciente en áreas como tecnologías de la información, farmacéutica e ingeniería. Otra vez, hay más complementariedad que competencia. Somos aliados naturales. El mayor obstáculo es el desconocimiento mutuo. Hay 35 empresas indias con inversiones en México. Su presencia es creciente en áreas como tecnologías de la información, farmacéutica e ingeniería. Por parte de México, destaca la incursión en la India de firmas como Cinépolis, que se ha convertido en el mayor exhibidor de películas del subcontinente, y también Bimbo y Maxico. El área de alimentos procesados tiene un enorme potencial en mi país, dice el embajador. India es el segundo mayor consumidor del mundo y solo procesa 4% de su consumo, pero esto cambiará en los próximos años en la medida en que se modifican las formas de vida tradicionales. Otra vez, por parte de México, destaca la incursión en India de firmas como Cinépolis, que se ha convertido en el mayor exhibidor de películas del subcontinente, y también Bimbo y Maxico. El área de alimentos procesados tiene un enorme potencial en mi país, dice el embajador. India es el segundo mayor consumidor del mundo y solo procesa 4% de consumo. Pero esto cambiará en los próximos años en la medida en que modifican las formas de vida tradicionales. El comercio bilateral alcanzó en 2011 un promedio de $300 millones mensuales. Las cifras a noviembre suponen un intercambio cercano a 3,200 millones. Es un crecimiento de casi 40% respecto del 2010, pero una cifra insignificante considerando que México tiene comercio exterior por 700 mil millones de dólares anuales y que India supera los 600 mil millones. Otra vez, el comercio bilateral alcanzó en 2011 un promedio de 300 millones de dólares mensuales. Las cifras a noviembre suponen un intercambio cercano a 3,200 millones. Eso es un crecimiento de casi 40% respecto del 2010, pero una cifra insignificante considerado que México tiene comercio exterior por 700 mil millones de dólares anuales y que India supera los 600 mil millones. Which are the new words that we have picked up from this article? Crítica, critic, la competencia, competence, el desconocimiento, ignorance, alimento, nourishment, modificar, to modify, mensual, monthly, insignificante, insignificant, nulo, void, la colaboración, collaboration. Now, please have a look at these words and also at the other words which you have not seen till now and which we have given this text. Go to the online resources, the online dictionaries that are available, and use them to understand these words that we have put in over here. Let us go through the context of the text and see how this vocabulary has been used within the context of the text. El comercio bilateral alcanzó en 2011 un promedio de 300 millones de dólares mensuales. The bilateral trade reached an average of $300 million monthly in 2011. Así que para concluir, lo que hemos visto son las relaciones en la India y en México. También hemos visto la ubicación geográfica, las cosas interesantes históricas de México y las relaciones bilaterales que han existido entre la India y México. Hemos escogido también dos artículos muy relevantes e interesantes para ayudarles en practicar su traducción e interpretación, y también hemos escogido el vocabulario interesante para eso. También hemos indagado en el español específico en esta parte del mundo de México y
cuáles son las palabras que se utilizan solamente en México. Así que eso también ha sido un viaje muy interesante en un país tan magnífico como México. Yo les deseo mucha suerte y muchas gracias por su atención.